Hola amigos, acabo de recibir una llamada y me están preguntando nuevamente de que no le ha funcionado el ritual. Y claro, me veo la obligación de volver a explicar por otra vez más. Vamos a acomodar un poquito esto, que se ve bastante mal. Ahí está. Me veo la obligación de explicar que el fallo está en el desde dónde queremos hacer la magia. Importantísimo entender que no se puede hacer magia si yo estoy en depresión, angustia, barrena hacia abajo, si estoy totalmente bloqueado, si estoy en conflictos internos, si pienso una cosa, siento otra y actúo de otra manera, si mi vida es todo un desastre, si siento que me están atacando por todos lados. Entonces, desde esta posición no puedo hacer rituales. No puedo, literalmente no se puede hacer magia, porque voy a expandir eso. ¿Qué tengo que hacer? Entender el desde dónde, entender un punto de vista, una posición previa a hacer el ritual. ¿Qué significa esto? Significa sentarnos y entender qué situación estoy viviendo yo, cómo llegué a esta situación, qué me está faltando en mí para que necesitar esto que digo que creo que necesitar. Es tan sencillo como entender desde dónde quiero hacer la magia. Cuando yo entiendo desde dónde quiero hacer la magia, desde dónde voy a hacer ese tipo de ritual, voy a empezar a comprender ciertas cosas. Primero, qué pasa en mí, en mi mapa interno, en mi paisaje interno, en mi realidad interna, qué estoy viviendo yo, y entender si realmente soy yo el que dice o el que piensa que quiere eso, o hay algo dentro de mí que es el que me está moviendo. Muchas veces eso que está, nosotros llamamos automatismos, me habrán escuchado muchas veces hablar de automatismos, no es nada más que dos motivos. Primero, heredado, historia familiar, árbol genealógico. Yo he explicado más de una vez que he llegado a España pensando que venía de la libertad y me doy cuenta, hace muy poquito, que todos mis abuelos han triunfado en el extranjero, se han ido de su tierra natal, primero desde aquí hacia allá, hacia América, y después de América hacia aquí. Entonces, todos mis abuelos han hecho eso, han emigrado y yo heredé el programa. ¿Qué pasa? A mí me ha ido bien y a ellos también le ha ido bien, pero no deja de ser un automatismo en mí. Entonces, ¿qué pasa? Hay automatismos que están bien, los dejo, y automatismos que están mal y los tengo que cambiar, por narices. Entonces, si yo no soy yo el que decide venir y es algo en mí que me puso en el camino de venir, ahí en este caso salió bien, fantástico, pero esto me puede llevar a la ruina también. ¿Por qué? Porque puedo depender, por ejemplo, de una relación de pareja, en una situación de pareja que creo yo que esa mujer me hace feliz y lo que me está pasando es que hay algo en mí que me falta. ¿Por qué? Porque mi felicidad no puede depender de esa mujer ni de ese hombre, tiene que ser yo necesito, o necesito no, debo ser feliz con mis herramientas propias, tener equilibrio y paz contigo, y decido compartir esa vida con esa persona. En los negocios pasa exactamente igual, en la vida pasa exactamente igual. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer desde donde claro, cristalino, y entender de- quién es el que está expresando. Cuando hablamos de expresión no hablamos de invocación, hablamos de expresión. ¿Quién se expresa? ¿Soy yo o es algo que está instalado en mí que me hace hacer cosas que yo pienso que soy yo? Mm, Eso nos lleva primero a entender eso y después a entender si estoy en desvalorización interna, si estoy en crisis interna, por qué me está afectando tanto esto que digo que me afecta. Por ejemplo, ¿por qué me entra la brujería como me entra la brujería una vieja de 80 años, una vecina de 80 años, me odia y me hace daño? ¿Y por qué me afecta tanto? Si yo soy una persona mucho más joven que ella y tengo más energía que ella. Por ejemplo, si hablamos de tema mágico, ¿por qué, ¿por qué me roban a mi marido? ¿Por qué te lo roban? ¿Por qué? Porque hay algo en ti que necesita vivir el abandono, el malos tratos, el robo, la decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va conformando una energía, una situación
que llamamos nosotros el desde dónde salimos, desde dónde queremos hacer eso que queremos hacer. ¿Qué pasa? Cuando entendemos eso, automáticamente, en lugar de perder tiempo y energía en conseguir eso que pensamos conseguir, primero damos recursos, herramientas a eso que me falta en mí. Si estoy en carencia afectiva, compenso y trabajo mi carencia afectiva con terapia. Si estoy en desvalorización por culpa de la situación laboral, personal, familiar, me doy el valor que me falta, aunque lo tenga que extraer desde el exterior, lo incorporo en mí. Y así voy trabajando con cada cosa que me falta. Otra pregunta que hacemos constantemente nosotros, para entender desde dónde, ¿qué intención positiva hay detrás de eso que me estás contando? Sí, es duro, no se entiende, sé que no se entiende. Cuando yo le pregunto a una persona que me cuenta, acabo de perder el trabajo y están en crisis absoluta, quieren prender vela y vela y vela para recuperar ese trabajo o para que el jefe lo reconsidere la situación, nosotros hacemos todo lo contrario. Primero lo que pensamos es decir, ¿qué intención hay detrás de esto que me estás contando a ti? Entonces normalmente nos desviamos hacia terceras personas. La culpa es de un compañero de trabajo, me tienen envidia, es mi jefe que me odia. Está bien, no digo que no. Pero nos estamos desviando fuera, no estamos mirando dentro. Cuando observamos hacia adentro, observamos algo muy curioso, que tiene que ver con el desde dónde. Que la persona esa, hay un automatismo en él, un programa ancestral heredado de sus abuelos, de sus bisabuelos, o algo que vivió de pequeño, no sé, depende de la historia de cada uno tiene su historia, que decide por él y entiende que eso es peligroso para él. Por ejemplo, trabajar es peligroso para ti. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás trabajando, se activa algo que te da miedo. Por ejemplo, pasó algo en tu familia, pasó algo a tu mujer, pasó algo en tu casa. Entonces cuando tú estás fuera, estás en peligro. Entendiendo el origen, podemos entender que atrae un programa ancestral que me está activando y me está moviendo desde dentro y me hace perder el trabajo, perder la pareja, perder la situación, el control. ¿Qué pasa? Antes de prender esta vela y este ritual, doy luz, doy energía, me organizo a entender esta compensación. A veces nos hemos encontrado con casos fantásticos, fabulosos, que son para escribir libros. Vamos, otra que Hollywood, vamos, da gusto y satisfacción cuando la persona con esa complicación resuelve. Por ejemplo, una cosa típica del trabajo. ¿Qué pasaba? El abuelo voy a contar un caso, un hecho real. El abuelo de un cliente, un chico, se iba a trabajar 10, 12 horas para sacar a su hijo adelante. ¿Qué pasaba? Cada vez que él se iba de su casa, venía el vecino y andaba con su mujer. Bien, así durante años. Durante años. Bien, ¿qué pasa? Esa desvalorización es entera, pero no actúa. Se lo traga. Se lo traga. Eso pasa a sus hijos. Esa información pasó de generación. Entonces el chico, ahora mismo, siempre ha tenido trabajo, siempre le fue bien, porque era soltero. ¿Cuándo se activa el programa? Este programa interno, se hace clac. Cuando se casa. Se casa y automáticamente pierde el trabajo. Bingo. Ya tenemos la respuesta. Observamos, hacemos cálculos, bueno, se hace un trabajo, ¿no? Pero en este caso fue concreto, fue claro, cristalino. Él vivía lo que vivió su abuelo, exactamente lo mismo. Al casarse, al irse a trabajar fuera, la mujer se queda sola, la mujer lo puede engañar. Estamos en exceso, claro que estamos en exceso, o sea, estamos en una historia. Por supuesto que la mujer no tiene culpa de nada, por supuestísimo, pero es el programa que está activo en él. Entonces tenemos que compensar eso primero para que consiga trabajo, para que este trabajo sea duradero, eficaz y él sea feliz. Porque ¿de qué lo defiende no estar trabajando? Estar en su casa. ¿Y qué va a estar en su casa haciendo qué? Cuidando de que la mujer no lo engañe. Cuando trabajamos eso, desactivamos el problema, ese conflicto desde dentro, le damos los recursos a él, informamos espiritualmente a su abuelo de que no pasa nada, le damos el valor de enfrentar a la situación, compensamos a la abuela la carencia que tenía, se hace un trabajo interno, automáticamente consiguió trabajo. Es más, consiguió un trabajo mucho mejor pagado
y sigue siendo feliz con su mujer y tiene su hijo y su familia exactamente igual. Se compensó la situación porque se desactivó el origen. Eso es lo que nosotros llamamos el desde dónde. Porque el desde dónde es el 90% del fracaso de los trabajos. Cuando un trabajo mágico no sale, tenemos que hacer a la inversa, ir hacia atrás. ¿Qué está pasando cuando lo hice? ¿Qué pasaba en mí? ¿Qué historia había? ¿Qué programa estaban activo o no? Por eso pude expandir la magia o no. A mí me ha pasado, que yo lo he contado muchas veces, que no entendía y no entendía por qué haciendo lo mismo, el mismo ritual, el mismo hechizo, a alguien le funciona y a alguien no. Y es esto que estamos hablando aquí. Antes de hacer un ritual, un hechizo, recomendación clara, cristalina. Observen desde dónde lo quieren hacer, desde qué punto de partida lo quieren hacer. Vital, entender, darle la vuelta a la pregunta, ¿de qué me protege esta situación tan dolorosa que tengo que vivir? ¿Para qué me pasa esto que me pasa? No el por qué me pasa que me lleva a otro. ¿Para qué me pasa esto que me pasa? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y desde ahí armar la jugada. Primero compenso todo eso que me falta y después expando, exploto el ritual. Después hago el ritual del trabajo, del amor, de lo que quiera. Si no compensé adentro, por fuera no expando. Al contrario, puede ser un fracaso peor todavía porque expandí algo que está en mí, pero que no soy yo, que a su vez manda en mí y que tiene un automatismo que estoy desconociendo y eso lo amplifico. Entonces puede ser, me puede apretar en la cara. Bueno amigos, creo que quedó claro. Los dejo este post para que lo disfrutéis y comprendáis. Sabéis que estoy en el canal de Responde, escribirme, tenéis mi email por ahí. Un saludo y nos seguimos viendo por aquí. Adiós.